Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Camilo Solano Mechán y les vengo a hablar de la metabolómica y cómo se puede usar la resonancia magnética nuclear en esta. Bueno, la metabolómica es el estudio de los metabolitos y los metabolitos son moléculas que son producto del metabolismo o de otros procesos biológicos y son moléculas muy pequeñas, entre 50 y 1500 Dalton. Ya para arriba de esto entra en otros dominios como la proteómica o la genómica. Pues algunos ejemplos son la glucosa, que es un azúcar, el ácido esteárico o un ácido graso, el colesterol, que es un lípido, y la lisina, que es un aminoácido. Los metabolitos pues se dividen en dos categorías, los metabolitos primarios, que son los que se necesitan esencialmente, se necesitan indispensablemente para el crecimiento, desarrollo y reproducción. Pues entre ellos están aminoácidos, nucleótidos, vitaminas, ácidos orgánicos, carbohidratos, nutrientes esenciales. Un ejemplo de esto es el triptófano, que es un aminoácido esencial para el ser humano que se utiliza para crear neurotransmisores y proteínas importantes. Y los secundarios son los que no están involucrados en el crecimiento, el desarrollo y reproducción del organismo. Por ejemplo, la molécula de cocaína, que es un alcaloide que se encuentra en algunas plantas de la familia eritroxilácea y pues cumple la función de insecticida, lo cual pues no es nada esencial para la supervivencia inmediata de la planta. Un metaboloma es un concepto muy importante en la metabolómica y simplemente es la muestra de donde se están analizando los metabolitos, el conjunto completo de los metabolitos dentro de la muestra. Puede ser una célula, puede ser una muestra sanguínea, puede ser una muestra de orina, puede ser el cuerpo de un animal. Metaboloma simplemente es el conjunto de los metabolitos encontrados ahí. Los metabolomas son dinámicos por naturaleza. O sea, estos metabolitos están constantemente cambiando debido a reacciones internas en el metaboloma. Acá hay algunos ejemplos de esas reacciones. Hay disociaciones, hay nuevos enlaces, hay degradaciones, modificaciones. Y este es un sistema que nunca está constante, siempre está cambiando. Ahora vamos a hablar de algunas tecnologías analíticas en la metabolómica, detectores. Se suele usar espectrometría de masas, es un método bastante sensible. Se suele usar también detector de ionizador de llama y, por supuesto, pues se usa resonancia magnética nuclear. Las tres técnicas se pueden usar para detectar los metabolitos en un metaboloma específico. El problema es que la espectrometría de masas y el detector de ionización en llama requieren de separación, debido a que la muestra es muy compleja. Por ejemplo, la célula, la sangre puede contener hasta 126 metabolitos distintos. Una célula también contiene decenas de miles de metabolitos, la orina contiene como 600 metabolitos aproximadamente. Entonces, es necesario, para estos dos métodos anteriores, es necesario separar la muestra antes de analizarla. Pues para eso se suele usar cromatografía. La cromatografía de gases, por ejemplo, tiene una muy alta resolución para separar los compuestos de esa mezcla, pero el problema es que solo funciona para moléculas que son volátiles. Si la molécula no es volátil, entonces es necesario derivatizar. Y pues eso es un proceso que causa algunos inconvenientes en cuanto a la precisión. Otra técnica pues es HPLC, que también se usa para separar. No es tanta la resolución cromatográfica, pero puede analizar más moléculas porque no requiere de derivatización. Y ahí es donde entra, digamos, la supremacía de las técnicas RMN, y es que, pues, al usar RMN no se necesita realizar separación de la muestra. La muestra permanece en su estado de mezcla, en ningún momento separada, y se puede obtener información de todos los metabolitos simultáneamente. Otra cosa es que el RMN no es destructivo, entonces la muestra queda intacta para ser analizada mediante otros métodos posteriormente. La desventaja del RMN es que al compararlo con la espectrometría de masas es menos sensible. Entonces pueden haber analitos que no sean detectables en RMN y sí en masas. Y bueno, para concluir esta parte les voy a hablar un poco de la importancia de la metabolómica. Lo más principal es que el análisis de las concentraciones de metabolitos en un metaboloma, en un sistema, da una idea del estado de ese sistema, si las cosas están yendo en orden. Por ejemplo, en el ser humano, prácticamente todas las enfermedades tienen un efecto medible y detectable en la concentración de metabolitos dentro del cuerpo. También el estado de una célula, las células cancerígenas, por ejemplo, tienen metabolomas distintos a las células saludables. Y pues esto es una herramienta extremadamente útil que tiene muchas aplicaciones, como monitorear el estado del sistema. Y pues eso
lo van a explicar posteriormente mis compañeros. Para realizar el procesamiento en el análisis por resonancia magnética nuclear de metabolómica se puede resumir en 6 fases. La primera sería la toma de muestras, en la cual se define el tipo de muestra que se va a usar, ya sea tejido, suero sanguíneo, orina, entre otras muestras que se pueden usar. La preparación de esta requiere mantener el pH normalmente neutro en el que se encuentran estas sustancias y usar solventes deuterados que no interfieren en la toma de espectros como el de hidrógeno. Lo siguiente es la adquisición del espectro, ya pasar la muestra por el equipo y obtener el espectro respectivo. Este es un ejemplo de un espectro de hidrógeno que se puede obtener. Y lo siguiente sería la asignación y la integración de los picos que se puedan encontrar en el espectro. Eso se hace con ayuda de bases de datos de acceso público, ya que los metabolitos pues, pueden contener en sus estructuras muchos núcleos de hidrógeno, y pues es muy difícil que una persona pueda realizar este proceso. Entonces utilizan mejor las bases de datos. Lo siguiente, ya cuando se llega a la cuantificación de los metabolitos que se encuentran en la muestra, es el análisis estadístico multivariable con el cual se utiliza esta reunión de datos de metabolitos y se separan en grupos de acuerdo a las similitudes que se presenten o diferencias que se presenten con el fin de seguir en la interpretación biológica. Esto ya depende de la razón por la cual se requirió el análisis por medio de esta técnica. Entonces, con el espectro de hidrógeno se realiza principalmente debido a que pues, los metabolitos son compuestos orgánicos, entonces sus estructuras, la mayoría, por no decir todos, presentan hidrógeno. Se caracterizan realizar esos espectros por su tiempo de pocos minutos y su velocidad y reproducibilidad, que permite identificar desde 50 hasta 100 metabolitos a la vez. Esto tiene una pequeña desventaja, que es debido a los rangos de desplazamiento químico pequeños, que serían desde 0 a 10 ppm, lo cual causa que se vean picos superpuestos, debido a pues, la gran cantidad con la que se realizan estos análisis. Pero realizar estos espectros de hidrógeno es bastante útil, ya que por medio de la cuantificación de estos núcleos de protones se puede relacionar directamente con los protones presentes en las estructuras de los metabolitos, ya que a estos pues no se les realiza ninguna transferencia de polarización y se realizan en condiciones relajadas. Y bueno, por supuesto, la supresión de disolventes usando estos deuterados con el fin de que no interfieran especialmente en este tipo de espectro. Entonces acá se presenta un ejemplo de un espectro tomado de una fase acuosa de un tejido de ojo que se realizó a 600 MHz, esto de intensidad de campo magnético. Las señales en rojo son correspondientes al lactano y las que están en verde son correspondientes a la taurina. Dos metabolitos que por medio de la base de datos se identificaron en esta muestra de tejido de ojo. Entonces esta base de datos lo que ayuda es a identificar por medio del desplazamiento químico y los multipletes que salieron en el espectro, así se llega al tipo de metabolito que se presenta en la muestra. El siguiente ejemplo es uno realizado a 700 MHz de suero sanguíneo. En este se encontraron más metabolitos, en el anterior se encontraron 36 y en este se encontraron 55. Y bueno, como podemos ver, pues es corto el desplazamiento químico y se alcanza mayor sensibilidad por la intensidad del campo, pero pues son muchas señales las que se obtienen y por eso es muy necesario tener base de datos cuando se realiza la identificación. Y luego estaría el espectro del carbono 13, el cual pues tiene un desplazamiento químico mucho más grande, pero una abundancia mucho más pequeña que la del hidrógeno, que es de 99%. Por lo cual, si se realizan estos espectros, pues se deben obtener mediante transferencia de polarización, que sería este DFT a 135 grados, normalmente como se explica en las clases, y claro, por medio de base de datos, pues se realizan identificaciones
de los picos dependiendo del desplazamiento químico que estos presentaron. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la espectroscopía de resonancia magnética nuclear bidimensional. Esta fue descubierta por el físico-químico suizo Richard Enz en el año 1975, en donde él, con previas investigaciones que él mismo hizo sobre la aplicación de la transformada de Fourier en la espectroscopía de resonancia magnética, desarrolló pues, la resonancia magnética en 2 dimensiones. A esto se le atribuyó en el año 1991 el Premio Nobel de Química. Este tipo de espectroscopía de resonancia magnética nuclear permite principalmente detectar e identificar metabolitos en mayor proporción que los que se permiten en una sola dimensión. Este tipo de espectroscopía se puede utilizar en una gran cantidad de aplicaciones, entre estas la identificación molecular, es decir, encontrar qué molécula es la que se está analizando, la elucidación estructural, identificar la estructura de la molécula y el análisis cinético energético. La resonancia magnética en 2 dimensiones pues, tiene unas aplicaciones y que se desarrollan en espectroscopías distintas. La primera de la cual les hablaré es la espectroscopía de correlación o COSI. Eso también es conocida como espectroscopía de correlación retransmitida. Es la más simple de todas las espectroscopías pues, de resonancia en 2 dimensiones. Proporciona información sobre las correlaciones homonucleares entre núcleos acoplados del tipo hidrógeno 1 y hidrógeno 1. Se ha utilizado ampliamente para la identificación molecular y para el esclarecimiento estructural. Es de gran ventaja porque es muy fácil de realizar y fácil de interpretar, lo que hace que sea útil para la investigación metabolómica. Los picos cruzados que nos genera este tipo de espectroscopía representan el acoplamiento de enlaces de productos acoplados y proporcionan pistas importantes para la identificación de metabolitos desconocidos en mezclas biológicas complejas. Además, este tipo de espectroscopía COSI tiene la ventaja de que se puede, además de encontrar metabolitos conocidos, también se pueden encontrar desconocidos, lo que las resonancias en una sola dimensión no se puede. También se encuentra la espectroscopía de correlación total TOPSI, también conocida como el experimento homonuclear de Harman o AHAHA, según sus siglas en inglés, es una extensión de esta técnica. En esta técnica es posible detectar el acoplamiento de hidrógenos a una mayor proporción en números de enlaces con todos los átomos de hidrógeno en el mismo sistema de Smith. Es importante eso. Se puede utilizar pues, para resolver el problema de la superposición espectral y para ayudar en la identificación de metabolitos. El espectro de TOPSI muestra los picos cruzados no solo para protones acoplados de corto alcance, sino también para protones que están conectados por una cadena de acoplamientos escalares. Tarda relativamente un poquito más y por eso se dice que es mejor utilizarla en una sola dimensión, ya que es mucho más rápida, se espera que esta se en 2 minutos. Sin embargo, es muy útil cuando se desea cuantificar especies de metabolitos que están muy superpuestos. También se encuentra la espectroscopía en 2D o J-Resolve o J-Res, y este tipo de espectroscopía simplifica las asignaciones espectrales, aumentando la dispersión máxima en la comparación con un experimento de una sola dimensión. Se emplea para identificar metabolitos en biofluidos humanos. Estos biofluidos se consideran como sustancias complejas, fluidos complejos, y esta técnica nos permite analizar pues, los tipos de metabolitos presentes en ellos. Se emplean para resolver resonancias superpuestas de los metabolitos, igual que el COSI y el TOPSI, y lo único negativo que presenta este tipo de técnicas es que tienen una sensibilidad extremadamente baja, y esto requerirá pues, que se utilicen concentraciones de metabolitos muy altas o, en su efecto, mayor cantidad del analito, haciendo esto un poco más difícil. También se encuentra la espectroscopía de correlación cuántica única heteronuclear o HMQC. HSQC, este tipo de espectroscopía muestra las correlaciones escalares entre los núcleos de hidrógeno y los heteronúcleos a los que se encuentran directamente unidos. Es una prueba muy útil para resolver y asignar señales de protones superpuestas, particularmente señales de metabolitos que sirven de mezclas complejas de los fluidos, al igual que en anterior. La espectroscopía de correlación cuántica múltiple heteronuclear o MQC es otra prueba de correlación bidimensional similar a la del espectro HSQC, pero a diferencia de esta proporciona un tipo de correlación en HSQC, pero con un enfoque diferente a transmitir la magnetización del hidrógeno 1 al heteronúcleo.
el resultado es más atractivo para aplicaciones de metabolómica, ya que da picos mucho más amplios. Y finalmente está la espectroscopía de correlación de enlaces múltiples en heteronuclear o HMBC. Es similar a las técnicas de HSQC y a las de HMQC. Esta revela correlaciones entre núcleos que están separados por dos o más enlaces químicos, y esta se pudo adquirir en un ejemplo, en una investigación que se hizo en fenotipos humanos individuales en el espacio y en el tiempo, para analizar la orina y poder distinguir algunos picos aromáticos de hipurato, fenilacetilglicina e histirina de esta misma. Y esas son todas los tipos de espectroscopía que se pueden, pues, encontrar en resonancia magnética en dos dimensiones. Ahora, el estudio metabolómico puede llegar a ser enfocado o no enfocado. El enfocado buscaría encontrar metabolitos muy específicos, mientras que el no enfocado simplemente busca cuantificar la mayor cantidad de metabolitos en un metaboloma. Entonces, RMN entra en la segunda categoría, en la categoría de el estudio no enfocado. Sabemos que, pues, mediante, digamos, los espectros en 1D, en 2D, podemos modelar la estructura del metabolito. Sin embargo, pues existen diferentes problemas. Por ejemplo, sabemos que, pues, en este metaboloma vamos a encontrar diferentes estructuras que van a ser muy complejas, muchas de ellas. Y pues como veíamos en clase, sabemos que pues por cada núcleo que nos sea equivalente vamos a encontrar una señal, que muchas veces se encuentra en forma de multiplete. Esto implicaría que en muchos casos hay solapamiento de los multipletes y de las señales. Entonces, pues esto complicaría un montón el tema del análisis. Además, no solamente es esto. Entonces, aparte pues de este problema, también se encuentra que pues esos metabolitos se encuentran en una matriz biológica. Entonces, esta matriz biológica va a tener pues incidencia sobre los desplazamientos químicos de los metabolitos. Es decir, que los aspectos que se tienen de referencia a los diferentes analitos y pues metabolitos realmente van a ser en muchos casos diferentes a los que se obtienen experimentalmente de un metabolito en una matriz biológica. Digamos, pues los cambios de las matrices, también por ejemplo el efecto del pH, cambia esos desplazamientos químicos, y eso pues implicaría diferentes problemas a la hora de analizar los espectros. Afortunadamente, pues actualmente existen diferentes bases de datos con espectros de referencia, no solamente del analito pues como tal aislado del metabolito, sino que también pues aparte del metabolito en su matriz biológica. Ahora, pues claramente pues para todo ese tipo de identificaciones se requieren de bases de datos que sean pues realmente muy enriquecidas, por ejemplo como es la base de datos del metaboloma humano, o por ejemplo esta base de datos de resonancia magnética nuclear biológica. Esas son las bases de datos que se encuentran abiertas al público. Por ejemplo, solamente esta base de datos tiene aproximadamente como 114.000 espectros de referencia, y pues por cada metabolito que se tiene ahí se encuentran aproximadamente como, o pues hasta 100 ítems pues por cada metabolito. También se encuentran pues diferentes softwares, por ejemplo este es abierto a todo público, pues ya es un poco más comercial, pero pues lo importante es que realmente actualmente pues gracias al trabajo de muchos científicos y pues de muchos laboratorios de metabolómica alrededor del mundo, pues se ha logrado compilar diferentes espectros que resultan pues de gran importancia pues para la interpretación y el procesado de las diferentes señales. Entonces, por ejemplo, pues como comentaba anteriormente, ese análisis no es tan fácil, y requiere pues un buen software, de una buena base de datos, y pues por ejemplo hay un específico que se llama Batman, que de hecho es pues un software abierto a todo público, y que pues de hecho pues su base de datos es esta base de datos del metaboloma humano. Y pues con este software es que pues tiene diferentes opciones para la cuantificación de las áreas, porque pues sabemos que realmente la cuantificación de las áreas con diferentes señales así solapadas entre sí pues no va a ser realmente muy precisa. Pero pues Batman permite, por ejemplo, la deconvolución, el cual es un proceso mediante el cual el software simula el espectro de picos muy específicos, de picos de iniciales muy específicos, de tal forma que pueda pues cuantificar, pueda pues medir esa área y cuantificar a partir de ese espectro que fue simulado a partir del método de cuadrados, de mínimos cuadrados. También existen pues diferentes métodos los cuales se podrían llegar a analizar dependiendo del software que se use. Pues por ejemplo también hay otro que lo que hace es ajustar los picos a una plantilla específica. Por ejemplo puede ser de esta forma, que es una plantilla lorentziana. Entonces pues eso realmente pues depende del software que se use, pero pues como tal el software Batman pues ofrece la opción de poder realizar la deconvolución, que resulta de gran utilidad para estas interpretaciones. Ahora pues ya mi compañero habló un poco acerca de las ventajas que tiene la técnica, sin embargo pues hay algunas limitaciones. Pues la limitación, digamos que más grande, viene siendo en cuanto a la resolución, porque pues como vimos antes el tema de los solapamientos es una cosa pues bastante complicada, bastante compleja, y entonces pues sabemos que en los espectros 1D la resolución va de la mano
con la intensidad del campo magnético. Sin embargo, pues cambiar de un campo magnético de 500 a uno de 700, o uno de 700 a uno de 900, realmente es muy complejo, es pues precisamente en realidad muy costoso, porque pues esto está pues de la mano, va de la mano con que la estabilización de estos imanes superconductores que se usan es muy difícil, pues está como esa estabilización físicamente, entonces pues realmente el incremento de costos es altísimo, y pues eso es como una de las principales desventajas de la técnica. Sin embargo, pues vemos que realmente presentan pues muchas más ventajas que limitaciones. Y pues finalmente ya para concluir, hablando un poco acerca de las perspectivas futuras, entonces por ejemplo, bueno, realmente hay muchas aplicaciones de la metabolómica, sin embargo, por ejemplo, como actualmente y lo que se piensa a futuro es, por ejemplo, está entre esas se encuentra la sarcasina. La sarcasina es una molécula que según pues, recientes estudios pues fue demostrado, pues aún está en estudio de hecho, que puede llegar a ser un indicador de cáncer de próstata. Entonces esta molécula se podría encontrar en la orina. Eso implicaría que en el caso de que se pudiese llegar a identificar este metabolito en la orina, pues considerando las recientes investigaciones, entonces se podría detectar el cáncer de forma temprana, lo cual pues claramente podría ser pues un muy buen indicio para salvar muchas vidas. Ahora también se encuentra el tema de las biofirmas. Los metabolitos también pues pueden llegar a ser biofirmas, es decir, pues moléculas que requieren que su generación pues viene ligada a procesos solamente biológicos, y pues por lo cual son procesos pues ligados únicamente a la vida, y pues por eso la identificación de este tipo de moléculas en digamos diferentes planetas puede llegar a la conclusión de que pudo haber existido vida o que existe vida en otros planetas. Y también está el desarrollo de diferentes fármacos, que pues ya es como una aplicación un poco más actual y no tanto en investigación, pero pues realmente la metabolomica, como vemos, es muy versátil, y pues como la RM aplicada a metabolomica también tiene muchísimo potencial y tiene muchísimas ventajas, son más las ventajas que las limitaciones. Y pues acá finalmente simplemente está la bibliografía que se usó para la exposición. Y muchas gracias.